alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando en su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y vida. Te invito, hermano, hermana, que desde tu hogar también puedas elevar al Señor tu ramo, tu palma, ese ramo lleno de verdor, lleno de esperanza, para que juntos pues recibamos esta bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz y acompañemos a Cristo jubiloso. Que
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros, mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres.
Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias la pasó a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que con ustedes beba el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní,
y dijo a los discípulos: quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a la chusma: ¿han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que lo aprendieron lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín estaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos lo han oído. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo: estabas allí. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llevaron a Jesús ante el procurador Poncio Pilato. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron entonces al procurador y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilatos a los ahí reunidos: ¿a quién quiere que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal,
su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó a cuál de los dos quieren que les suelte, ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo.
Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio la orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor la gracia y la asistencia del Espíritu Santo para comprender y vivir en nuestras propias vidas estas palabras divinas que hemos escuchado, celebrando hoy, este Domingo de Ramos, conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Acontecimiento que dio inicio a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Acontecimiento que da inicio al gran acontecimiento que cambia la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia. Cristo se entrega por amor a todos y cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Como hemos escuchado en la lectura del libro del profeta Isaías, el profeta nos habla de la realidad del siervo de Dios, de aquel que siendo llamado desde el vientre materno, está llamado a ser luz de las naciones, está llamado a cumplir una misión particular. Y asimismo, el profeta Isaías
al hablar del siervo, lógicamente se refiere de una manera especial y anticipada al Hijo de Dios, se refiere a Jesús, a aquel que, cumpliendo la voluntad del Padre, ha venido a anunciar un nuevo reino, ha venido a instaurar un nuevo reino, un reino de amor, de justicia, de paz, de misericordia, y sobre todo aquel que ha venido a entregar su vida por nosotros, aquel que en medio de su misión, a través de la voluntad del Padre, fue capaz de confortar, como dice el profeta, con palabras de aliento, fue capaz de oír la voz del Padre, fue capaz de ofrecer su cuerpo, de ofrecer su espalda, su mejilla, su rostro, para alcanzar verdaderamente la salvación de todos los hombres. Y aquel que, como nos recuerda hoy San Pablo en su carta a los Filipenses, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, es decir, que no quiso aferrarse a esa condición de Dios, sino que realmente quiso ser hombre, quiso sufrir, quiso padecer también como nosotros, y aún más allá, hasta el extremo de dar su vida. Tomó la condición de siervo, como dice San Pablo, se hizo semejante a nosotros, y haciéndose semejante a nosotros, y por obediencia, algo que es sumamente importante que hoy comprendamos, por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Y es parte pues de lo que hemos escuchado en el relato de la pasión según el evangelista San Mateo. Se nos ha narrado allí la pasión de nuestro Señor Jesucristo, aquel momento determinante en el que el Señor pues primeramente es traicionado por uno de sus discípulos, es traicionado por Judas Iscariote, y estando celebrando la cena de Pascua, pues se dirige luego al monte de los Olivos para esperar allí el momento determinante en el que sería apresado, en el que vendrían a buscarlo para que lo llevaran a comparecer y a dar pues su vida por amor a todos y cada uno de nosotros. ¿Qué aprender de esta pasión de nuestro Señor el día de hoy? Primero, que tenemos que realmente pues asumir la voluntad de Dios, debemos asumir la voluntad del Padre. Cristo asume la voluntad del Padre, así que también tú y yo y cada uno de nosotros debemos asumir la voluntad de Dios. Segundo, que debemos cada día entregarnos al Señor, entregarnos sin medida, entregarnos por completo, para que así realicemos lo que decíamos en el punto número 1, realicemos la voluntad de Dios, que seamos capaces de darnos en amor. Cristo se da en amor y se entrega no solamente a través de la cruz, sino que anticipadamente se entrega en la última cena como cuerpo y sangre de salvación. Y todo esto lo hace simplemente por amor. Que nos entreguemos también día a día nosotros por amor. Que realmente pues seamos capaces de imitar los santos ejemplos que la Escritura nos plantea el día de hoy. ¿Y dónde vemos esos ejemplos extraordinarios? En Simón Cirineo, que fue capaz de ayudar a cargar la cruz de nuestro Señor. Que nosotros imitemos ese ejemplo para que carguemos la cruz también de nuestros hermanos, para que ayudemos al otro, para que consolemos, para que cumplamos realmente la misión de profetas que tenemos desde el bautismo. Y así también asumamos esta palabra que hoy Isaías nos da, que nosotros a través de nuestra lengua podamos confortar al otro con palabras de aliento, que podamos prestar nuestro oído para escucharle, que podamos ofrecer todo nuestro ser para ser realmente instrumentos de misericordia, instrumentos de Dios, así como lo fue el Cirineo. Que imitemos los ejemplos de las santas mujeres de Jerusalén, que acompañaron al Maestro hasta el pie de la cruz, que acompañaron a Jesús, a Cristo crucificado, y a pesar del dolor que sentían en sus corazones,
allí estuvieron presentes. Qué importante es estar presente en la vida del otro, qué importante es estar presente en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, pero especialmente qué importante es estar presente en la vida de aquellos que sufren, de quienes están enfermos, de quienes padecen, de quienes están realmente en algún momento de dificultad y de sufrimiento. Muchas veces abandonamos a nuestros familiares, abandonamos a nuestros amigos, abandonamos a los enfermos. Y es una realidad triste y realmente dolorosa, pero hoy el Señor nos da la oportunidad de imitar los ejemplos, los santos ejemplos de las mujeres de Jerusalén, que le acompañaron allí, que estuvieron presentes hasta en el momento más doloroso, el momento de la cruz. Que imitemos los santos ejemplos de María, la Madre del Señor, nuestra Madre. Qué mejor ejemplo que María, que a pesar de sentir su corazón destrozado, estuvo allí junto a su Hijo, acompañó a su Hijo, fue capaz de vivir realmente la realidad de discípula, con toda la entrega, manteniendo ese sí que le había dado al Señor desde hacía mucho tiempo. Lo mantuvo no solamente hasta el momento de la cruz, sino más allá. Imitemos pues el ejemplo de María, que imitemos también el ejemplo de José de Arimatea, que al ver a Jesús muerto, que al ver aquel cadáver allí, sintió compasión y pidió a Pilato que le diera la oportunidad de llevar ese cuerpo al sepulcro. ¿Cuánta gente hoy necesita que nosotros vivamos o realicemos esa obra de misericordia? Porque realmente dar sepultura a los muertos es una obra de misericordia. Y hoy día en nuestra nación cada vez más se hace difícil vivir esa obra de misericordia. Así que el Señor nos está invitando y nos da una oportunidad. Vivamos la gracia del amor. Estemos allí al lado del que sufre, al lado del que padece, al lado del que necesita de todos y cada uno de nosotros. Y abandonémonos a la voluntad del Padre. Abandonémonos en las manos del Señor y dejemos que Él realmente realice en todos y cada uno de nosotros su obra admirable. Y aun cuando sintamos en los momentos de la vida, sintamos que estamos caminando solos, que realmente nos detengamos un momento, pensemos y reflexionemos, porque Dios siempre está con nosotros. Muchas veces no sentimos la presencia de Dios, pero Dios está allí, acompañándonos en nuestras luchas. Jesús confía en el Padre, y por eso, como dice San Pablo, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, porque el Hijo obedeció al Padre y confió en el Padre, y fue exaltado y glorificado por el Padre. El Padre le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Así que confiemos en el Señor y dejemos que Él cada día siga manifestando en todos y cada uno de nosotros su bondad, su amor y su misericordia, que manifieste en nosotros su poder para que poco a poco transforme nuestras vidas, transforme nuestra realidad y nos permita verdaderamente aclamar, bendecir y glorificar al Señor con todo el amor del corazón, dando realmente testimonio de su presencia salvadora en el mundo. Hoy aclamamos al Señor entrando a Jerusalén. Aclamemos cada día al Señor entrando a nuestro corazón, entrando a nuestra vida, entrando a nuestro hogar. Pero no seamos como esa multitud que un domingo aclamó y el viernes crucificó. Que seamos fieles al Señor, que seamos fieles a Jesús por sobre todas las cosas. Y como dice Pablo, que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y que todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora juntos, queridos hermanos, realicemos la profesión de nuestra fe. Digamos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Como verdaderos discípulos, seguimos a Cristo, que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres. Digamos juntos: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los hombres que no creen, para que como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo incontrastable de la gloria divina, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los inocentes y perseguidos y por los que se escandalizan a causa de las injusticias, para que no decaiga su certeza pascual de la victoria del bien sobre el mal, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente, que muriendo en el patíbulo confió su espíritu a la mano del Padre, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que aprendamos en la escuela del Señor a vivir cada día en plena adhesión a la voluntad divina y a compartir la enfermedad y el sufrimiento del prójimo, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todas nuestras intenciones personales, familiares y comunitarias, por todas las intenciones y necesidades de nuestra vida, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por Venezuela y el mundo, para que el Señor, por la gracia del Espíritu Santo, nos libre de todos los males y especialmente de esta pandemia y nos conceda salir victoriosos, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que celebra la pasión de tu Hijo. Haz que después de haberlo aclamado en el día de la alegría, sepamos seguirlo con la fidelidad del amor en la oscuridad vivificadora de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, luz
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Alza tus manos, iglesia. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre Santo, de todos nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu divino rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, la Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantemos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Querido hermano, querida hermana, que la paz del Señor esté en tu corazón, en tu hogar y en tu familia. Amén.
Hermanos, hermanas, este Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Querido hermano, querida hermana, te invito para que desde allí, desde tu hogar, realices tu comunión espiritual. Únete profundamente a Jesús Eucaristía. Pídele al Señor que entre en tu vida, que entre en tu corazón y permanezca allí hasta la eternidad. Amén. Cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, No soy digno de que entres tú el cuerpo de Cristo, el No soy cuerpo de digno de Cristo, que entres tú en mi casa. el cuerpo de Cristo, No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Pero dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime una palabra tuya y yo me sanaré. Solo dime.
Si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, agradezcamos primeramente al Señor por permitirnos celebrar esta Eucaristía. Agradecemos también al Ministerio de Música del Divino Niño Jesús, a todos y cada uno de ustedes que han participado, han vivido esta Eucaristía a través de las redes sociales. Les invitamos a mantenernos unidos a través de distintos grupos de WhatsApp, a través de nuestro canal de YouTube, la Parroquia Virtual. Y bueno, vivir en plenitud esta Semana Santa. El día lunes tendremos a las 4 de la tarde el Santo Rosario, los niños oran a María, y a las 5 la solemne Eucaristía. El día martes a las 4 de la tarde el rezo del Rosario de Sanación y Liberación, y a las 5 de la tarde la solemne Eucaristía. El día miércoles, muy importante, miércoles, conmemoración de Jesús Nazareno. A las 9 de la mañana la solemne Eucaristía, y a las 10 de la mañana iniciamos el recorrido con Jesús Nazareno por nuestras comunidades. Espéralo en tu hogar, espéralo en tu casa, y desde allí, con fe, con esperanza, con mucho amor, recibe la bendición del Señor, recibe la bendición de Jesús Nazareno. Recuerda, no hay procesión, no hay caravana, es Jesús Nazareno quien sale a bendecirte. Así que espéralo desde tu hogar, quédate en casa. El recorrido estará marcado de la siguiente manera: 10:30 la Vicaría del Divino Niño Jesús de Vicente Emilio Sojo, iniciando por Aconcagua, bajando por Vicente Emilio. Luego a las 11:30 la Vicaría María Auxiliadora de Ciudad Casarapa. A las 12:30 la Vicaría Nuestra Señora de Copacabana, de la urbanización Altos de Copacabana. Y a la 1:30 de la tarde la Vicaría María Rosa Mística de Terrazas del Este. Y estimamos que a las 3 de la tarde iniciemos el recorrido por las zonas del centro parroquial, iniciando desde Los Girasoles, terraza B, que está al lado de Los Girasoles, terraza A, y luego las zonas de Trapichito, para llegar nuevamente a la parroquia. A las 9 de la noche ofreceremos al Señor una plegaria en familia a Jesús Nazareno. El día Jueves Santo, lavatorio de pies, institución de la Eucaristía, el sacerdocio, el mandamiento del amor. Ese día tendremos a las 5 de la tarde la solemne Eucaristía y a las 7 de la noche la adoración eucarística. Viernes Santo, Pasión del Señor. A las 9 de la mañana el Via Crucis, el camino hacia la cruz. A las 3 de la tarde la celebración de la Pasión, y a las 7:30 de la noche la meditación de las 7 palabras. El día sábado a las 6 de la tarde la solemne Vigilia Pascual, y el domingo la solemne Eucaristía de Resurrección. Todo esto pues transmitido a través de los distintos grupos de WhatsApp, como ya lo he dicho, nuestra parroquia virtual, y a través de nuestro canal de YouTube, Parroquia Virtual Iglesia La Coromoto. Bueno, muy importante, querido hermano, querida hermana, hacerte llegar esta invitación y esta petición para que el Nazareno salga el día miércoles santo. Necesitamos de tu ayuda, así que estamos realizando una campaña. Dona 1 litro de gasolina y 6 instrumentos de bien para que Jesús Nazareno nos visite. Dada la situación, dadas las circunstancias, pues
necesitamos de ustedes. Si todos nos unimos, lograremos tal fin. Primero porque necesitamos abastecer de combustible la camioneta donde va a ir el Nazareno, y luego la planta que nos dará la electricidad para poder llevar el mensaje hasta cada uno de sus hogares. Vamos a disponernos a la bendición final. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. A cada invocación responden amén. Que Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su servicio a Dios y a los hombres el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían verse libres de la muerte eterna, les obtenga una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad, participen también un día de su gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, podemos permanecer en paz. Demos gracias al Señor. Feliz y santo día para todos, una feliz Semana Santa en unión familiar.